Hello, my name is Maria Jose Marin Castro and I'm going to explain you Beyond Genome-Wide Scan Association of a cis-regulatory NCR3 variant with mild malaria in a population living in the Republic of Congo. First, we have to talk about malaria. Malaria is caused by Plasmodium falciparum parasite, which remains a major global public health problem, and Africa is the most affected, with around 90% of cases and deaths. The parasites are transmitted through the bite, infect, and Anopheles mosquitoes. These parasites are multiplied inside the red blood cells, causing vascular lesions. Studies have reported a lot of polymorphisms and various malaria-related phenotypes, with fever, hyperuricemia, anemia, cerebral malaria, etc. Now, NRC3 is a gene encoding a natural killer receptor. The cis-regulatory effect is reduce the risk of malaria because the polymorphisms can reduce the expression of the receptor and increase the risk of mild malaria. Now we have the relation between the receptor and the mild malaria. The activity of the natural kill receptor at the natural kill cell surface can lead to the production of gamma interferon, which has been shown to correlate with a reduced risk of mild malaria. In the objective, they investigate the cis-regulatory effect of the allele RS273 cis191 and its association with mild malaria in a population living in the Republic of Congo, where there are limited human genetic data in relation with infectious disease. Ahora procedemos a explicar los métodos y materiales que utilizaron en este estudio. Primero se escogieron personas provenientes de Kinshasa, Bogono y Yoko. En total, 317 personas, entre las que se encontraban 167 hombres y 148 mujeres, todos ellos con el parásito transmitido por el Anopheles. Lo primero que se hizo fue extraerles una muestra de sangre y posteriormente un cultivo celular. El cultivo es una técnica que me permite analizar el comportamiento de las células dependiendo de los cambios en el ambiente en que se encuentran. Se realiza mediante técnicas que mantienen las funciones fisiológicas, bioquímicas y genéticas de todas las células. Posteriormente se extrajo el ADN para poder analizar el cariotipo y determinar las posibles anormalidades que se podrían encontrar. Posteriormente, entonces se proceden a hacer diferentes técnicas con este material genético como PCR, que lo que busca es amplificar el gen y poder identificar con mayor precisión si hay anormalidades o no. RFLP, que se encarga de reconocer y estudiar las variaciones de moléculas de ADN y poder identificar las anormalidades. La electroforesis, que se encarga ya de separar las proteínas y el ADN mediante la implementación de un cátodo y un ánodo, es decir, una carga positiva y negativa que va a producir la migración de las diferentes proteínas. Y posteriormente se utilizan técnicas como el Western blot, que lo que busca es detectar proteínas por medio de anticuerpos. Ahora se explicarán cada uno de los métodos utilizados para este estudio. Extracción de ADN, para el análisis del cariotipo y la determinación de las posibles anormalidades cromosómicas presentes en la malaria leve. Esta técnica se realiza mediante la lisis de la membrana celular y demás estructuras mediante el empleo de sustancias especializadas y posteriormente la eliminación de las proteínas, dejando así el ADN preparado para su análisis. Otro método que se utilizó fue la PCR, para amplificar de manera directa un gen o un fragmento de ADN o de manera indirecta un RNA por medio de una reacción enzimática in vitro. Se realiza mediante la replicación de una hebra sencilla por una DNA polimerasa a partir de un primer. Western blot, para detectar proteínas específicas en una muestra determinada. Para esta prueba se
procede a la separación de proteínas provenientes de extractos celulares mediante electroforesis y luego la transferencia a un filtro que se incuba con anticuerpos que reaccionan con la proteína de interés. En este estudio con la STAT4, la STAT5, STAT5B y otras. Para el Western blot, en el estudio se utiliza la membrana PVDF. En el RFLP es para el reconocimiento y el estudio de variaciones de moléculas de ADN. Para esta técnica se usa una sonda de RFLP, la cual es una secuencia de ADN marcada, que se hibrida con uno o más fragmentos de la muestra de ADN, revelando así un patrón de transferencia único, característico de un genotipo específico en un locus específico. Continuando con los métodos, tenemos la electroforesis, la cual es una técnica para la separación de proteínas y otras moléculas como el ADN y el ARN. Las partículas deben migrar hacia un cátodo o hacia un ánodo, carga positiva o negativa respectivamente, según su carga, su peso molecular y su estructura tridimensional. En la luciferasa tenemos que es un método que se utiliza para estudiar los mecanismos de la expresión y de la regulación génica e investigar la función de un gen mediante la luminiscencia. En esta técnica se requiere el gen LUC de la luciferasa, que es utilizado como un gen reportero con el cual se monitorea la actividad en el control de la expresión génica. En este estudio, en los productos de la PCR se introdujo la secuencia que codifica para el gen de la luciferasa y así se pudo identificar las posibles mutaciones. Resultados podemos evidenciar en la tabla 1 que de las 317 personas que hicieron parte del estudio, 177 presentaron al menos un ataque de malaria leve. En la tabla 2 encontramos que los transportadores del alelo C tenían un riesgo significativamente mayor al ataque de la malaria y que la población de más de 5 años tenía una asociación con el alelo C y el ataque leve de la malaria. 3 se observó la distribución por edad en la población del estudio y se identificó qué porcentaje de la población tenía presencia del alelo C. En la tabla 4 se encontró que el alelo C se asoció con un mayor número de episodios. En la figura 2 se probó el efecto cisregulador del polimorfismo sobre la unión de los factores de transcripción. Se revelaron dos complejos principales ADN-proteína. Ambos complejos parecían tener una unión más fuerte por el alelo G, ya que solo la sonda con el alelo G abolió la unión de estos complejos en comparación con la sonda con el alelo C. Figura 3 demostraron que RUNX3 y STAT4 se unieron a la secuencia que contiene el polimorfismo y que la unión al que presenta el alelo G era más fuerte en comparación con el que presentaba el alelo C. In the discussion, it is evident that 4 of the authors who participate in the study are in agreement with the expressed in the objective of the article. For example, Brisbane et al. Confirmed the linkage of mild malaria with chromosome 6p21, which contain NRC3 encoding for the natural killer cells receptor. Example, Corbel-Diaz et al. Confirmed that the role of natural killer cells in malaria has been extensively investigated, evoking either their cytokines production functions. Conclusion. We can conclude that the alteration in expression or polyformings in the NRC3 genes affect the cytotoxin action of the natural killer cells, because it causes a poor recognition of antigens by the receptor. Other conclusion is the transcription factor alterations, mainly the STAT4, affects the release of the gamma interferon, which is the protection base of the killer cells against malaria. Finalmente, analizamos y asociamos la relación de la malaria con el gen de la célula natural killer. Recordamos que la malaria es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium portado por el mosquito Anopheles. Sus principales síntomas son cefalea, debilidad, anemia, fiebre y malestar general. La malaria se relaciona con el cromosoma 6p21, en el cual se ubican genes relacionados con el sistema inmune, como el gen del receptor de la célula natural killer, el cual permite la unión de diferentes ligandos y la producción de citoquinas como el interferón gamma, que se relaciona con un riesgo disminuido a la malaria.
Si existen polimorfismos o mutaciones en los genes del cromosoma, se dan alteraciones en la transcripción de este receptor, por tanto se afecta la producción del interferón gamma y se afecta ese riesgo disminuido de la malaria, incrementándose la incidencia de la malaria en una población.